Hay algo que quiero resaltar en breve. La Biblia, para todas nuestras vidas, también es un libro de consulta. Y yo recuerdo en la Biblia, usted puede consultarla, del comportamiento de los padres. Por lo regular, era después la conducta de los hijos. Los reyes de Israel, los patriarcas, aquellos que supieron conducir a sus hijos por el camino recto y de acuerdo a la voluntad de Dios. Luego también tuvieron hijos que los sustituyeron a ellos como patriarcas, como reyes, y según el comportamiento de sus padres, así también fue el comportamiento de sus hijos. Usted puede ver cuando usted lee la historia, gloria al Señor, de el diluvio. Y cómo Dios, cómo Noé pudo no solo salvarse él, sino salvar a su familia. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En toda una generación, hermano, toda una generación, gloria al Señor, solo hubo uno justo. A ti he visto justo delante de mí en esta generación. Pero el ejemplo de Job, perdón, de Noé, fue tal. Usted puede ver en la Biblia otros comportamientos de padres que han arrastrado a sus hijos. Pero el comportamiento y la vida de Noé arrastró a sus hijos, a su familia, a la salvación. Dios no solo le dijo entra tú al arca, sino entra tú y toda tu casa al arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Eso quiere decir que la vida y el comportamiento de Noé como padre, gloria sea al Señor, fue de tal manera que el mismo Dios reconoció y le salvó no solo a él, sino también a su familia. Y esto debe movernos a nosotros los padres a la reflexión, pero no solo con la vida de Noé, sino con la vida de muchos de los hombres de Dios que llegaron a tener grandes responsabilidades en su pueblo. Gloria al Señor. Y la vida de Job, dice la palabra de Dios en la historia, que aún después, cuando sus hijos invitaban a sus hijos, iban a hacer banquetes, por si acaso, Job tenía, a pesar de que ya sus hijos eran hombres y mujeres independientes, él siempre lo tenía presente para aconsejarlos, para orientarlos. Y después que ellos participaban de sus banquetes, entonces él los invitaba y hacía sacrificio delante de Dios, por si acaso sus hijos habían fallado en algo. Es decir, que aún que nuestros hijos sean viejos, hombres y mujeres, debe ser la preocupación de los padres de orar por sus hijos, de aconsejarlos. Gloria sea al Señor. Amén. Y poder guiar a sus hijos y aconsejarle aún después que ellos son hombres y mujeres. Debemos nosotros ganarnos el respeto
Amén. Y la consideración de nuestros hijos, de nuestra familia. Y aunque hay muchas escrituras y muchas historias de las cuales pudiéramos tocar en este momento, quiero cerrar con la historia de Abraham. El mismo Dios se declaró amigo de Abraham. Y el mismo Dios dijo que Abraham era su amigo. ¿Por qué? El mismo Dios lo dijo. Que Abraham era un hombre que había creído en Dios, un hombre de fe. Y él mismo se había comprometido y había guardado la palabra de Dios. Pero no solo que él había sido ejemplo a sus hijos y a su familia con guardar la palabra de Dios, sino que mandó y que iba a mandar, dijo el mismo Dios, a sus hijos y a su familia, le iba a enseñar y también le iba a hacer ejemplo para que después de él, sus hijos, sus generaciones también guardaran y obedecieran la palabra de Dios. Hombres y mujeres de Dios, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Muchas veces aún su hijo, su hija, después de grande, después de tener familia, posiblemente va a ir donde usted va a necesitar consejo de alguien, va a necesitar orientación. ¿Y quién más que su padre o su madre para que su hijo pueda ir allá a su casa y decirle: yo necesito un consejo, yo necesito una orientación? Que también su nuero o su nuera vaya a su casa, en vez de ir a otro lugar a buscar otro consejo, como hizo Roboam, el hijo de Salomón. Y por eso fue un rey perverso y Dios lo desechó, y el reino de Israel en su reinado fue dividido, porque fue a buscar consejo donde no era correcto y fue mal aconsejado. Pero es importante, es bueno que cuando su hijo, su nuera, su nuero necesite un consejo, diga: vamos a ir donde papá, vamos a ir donde tu papá, le diga a la nuera, al esposo. Vamos a ir donde tu papá, le diga el nuero a la esposa. Sepan que van a tener un buen consejero y a una persona donde acudir que ha sido ejemplo y que le va a dar un buen consejo, porque ha sido ejemplo para su familia. Ha seguido y ha guardado la palabra de Dios como Abraham. Es mi amigo, porque así se ha comportado y aún va a mandar a sus generaciones que guarden el camino del Señor. Así que Dios siga bendiciendo a los padres, sobre todo aquellos que se han propuesto guardar la palabra de Dios y ser ejemplo, ser luz, ser dechado para su familia. Amén. Que la misma esposa pueda decir: ven, siéntate y ve, aconseja a nuestros hijos. Que los hijos puedan decir: yo voy donde mi padre a buscar consejo. En un momento determinado, cuando ellos lo necesiten, que su padre sea el consejero, que su padre sea el psicólogo. No hay un mejor psicólogo que el padre. No hay un mejor consejero que el consejo del padre. No hay un mejor orientador que el padre, que es el que más conoce a sus hijos. Entonces la conducta de los hijos va a estar muy enlazada a la conducta del padre, para que el hijo no solo pueda ir del padre por un compromiso que tenga, sino porque sienta que su padre ha sido ejemplo y le puede dar
un buen consejo, una buena orientación. Y ojalá que todos podamos saber primero que nuestro principal consejo, nuestro principal orientador, del cual debemos depender y al que primero debemos acudir, es nuestro Padre Celestial. Como decía David, el Dios que está en los cielos, que hizo los cielos y la tierra, y el Padre de todos los padres que estamos aquí. Dios les bendiga. Quiero recordar, como ya la hermana Jenny anunció, pero los programas de la semana de la iglesia, hermano, son los programas de la iglesia. No son de un grupito. No le deje el trabajo de la iglesia, el programa de la iglesia a un grupito. Líderes de oración, grupos de oración. En este tiempo es necesario estar en oración. Estamos en lucha. Estamos peleando la batalla. Líder de oración, estén alerta para que su grupo esté alerta en oración. Necesitamos en la iglesia siempre un mover del Espíritu Santo, porque el Señor dijo: Él os enseñará todas las cosas, recordará todas las cosas y os guiará a toda buena obra, a toda verdad. Y cuando haya ese mover del Espíritu Santo, no vamos a necesitar tener que hablar mucho, ni invitar mucho. Todo el mundo se va a adherir al programa y va a decir: ¿qué tengo que hacer? Y va a hablar con los líderes de evangelismo para respaldar el evangelismo. ¿Dónde va a ser la actividad del miércoles? Le van a preguntar a Yancori, a Indira. ¿Dónde va a ser la visita el jueves? Le van a preguntar a Ofelia. No se van a fijar que el viernes es día de los caballeros, o de los jóvenes, o de los adolescentes. Todos vamos a querer estar ahí. Y en las actividades todos vamos a ser participativos. Porque la obra del Espíritu Santo no es brincar y saltar solamente, ni hablar en lengua. Eso es muy bonito, eso es lo más fácil. Pero hablar en lengua es la señal, la primera señal de recibir el Espíritu Santo. Pero después la obra con que nos movemos, con el mover del Espíritu Santo que nos mueve a toda verdad y a toda buena obra. Esa es la señal de que el Espíritu Santo permanece en nosotros. Que nos envolvemos, que nos movemos, que nos dejamos usar, que somos fáciles para convocarnos, que asumimos la responsabilidad, que la responsabilidad es de todos, que todos queremos la mejor iglesia, pero debemos comenzar por mí. Queremos una iglesia grande, debemos comenzar por mí. Una iglesia de oración, debemos comenzar por mí. Una iglesia que evangeliza, debemos comenzar por mí. Una iglesia puntual, debemos comenzar por mí. Una iglesia que haga la obra que el Señor le ha encomendado, debemos comenzar por mí. Una iglesia que gane alma, debemos comenzar por mí. No mirando a los demás y lo que hacen los demás, sino a mí, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo aportar, lo que yo puedo dar. No mirando lo que el otro da, no, lo que yo puedo dar. No mirando lo que el otro aporta, no, lo que yo puedo aportar. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Lo habremos alejado de nosotros? Porque Él no se aleja solo. Pero Él siempre estará dispuesto cuando usted y yo los invitemos y le demos la oportunidad y le demos lugar en nosotros. Orar por nosotros mismos, buscarnos nosotros, hacer de la iglesia una familia. Debemos comenzar, usted debe comenzar por usted. Yo debo comenzar por mí. Cristo viene pronto. La hermana María Mercedes hace un tiempo me dijo, ya el Señor me dijo, tuvo el privilegio, ya me dijo varias veces, ya el Señor me dijo que yo me voy. El Señor no me lo dijo a mí, se lo dijo a ella. Y ella me lo confirmó a mí más de una vez.
tuvo ese privilegio. Pudo prepararse si algo le faltaba. Y ya se fue. Necesariamente el Señor no nos va a avisar a usted y a mí, pero usted y yo sabemos que nos vamos a ir. Vamos a prepararnos. Vamos a dar amor. Se recuerda de orar los unos por los otros, de orar por los enfermos, de orar por la iglesia, de orar por el país. Este mundo está en guerra, hermano, y cada día se desata una nueva guerra. A lo mejor usted no se entera. Están peleando por casi todas partes del mundo. Guerras, guerrillas. Los grandes países lo que quieren, mientras el mundo muere de hambre, los grandes países lo que quieren es fabricar bombas atómicas. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? Dios nos ayude. Anoche ayer tardecita, anoche por la misericordia de Dios estuve visitando a una anciana que la hermana Olga le está dando seguimiento. Ese es un buen ministerio, dar seguimiento a nuestros vecinos que tienen enfermos, ancianos, vecinos, familiares. Y allí fui y estuve allí con ellos, la hermana Olga, sus hijos. Ella está en cama, pero está lúcida. Le hice el llamado y ella aceptó a Cristo como su Salvador. Y pude orar por ella. Ella se llama Turca, le dicen Turca. Así que por favor, cuando usted vaya a orar, ore por Turca. Y dígale al Señor que mande su ángel, que esté ahí con ella. El Señor le ha permitido estar lúcida para así poder aceptar al Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y no olvide las actividades de esta semana. Sea partícipe. Dios le bendiga.